Código Tributario Boliviano, más conocido como la Ley 2492, que para nosotros los contadores es como tener una Biblia. En ella vamos a encontrar diferentes interpretaciones, normas, aplicaciones, tanto en la parte tributaria como también en la parte de impugnaciones, ilícitos y procedimientos para ello. La estructura del Código Tributario Boliviano está dividido por títulos. Cada título tiene sus capítulos correspondientes y estos a su vez tienen artículos. En el primer capítulo vamos a ver el ámbito de aplicación. Dice que se aplicarán tributos de carácter nacional, departamental, municipal y universitario. El ámbito espacial se refiere al sometimiento de la facultad normativa del órgano competente, tanto dentro del territorio nacional como en los ámbitos de aplicación en el exterior, donde el Estado boliviano tenga jurisdicción. La vigencia entra a partir de la publicación o desde la fecha que ella se determine. Los plazos. Estos plazos pueden ser perentorios y se computarán de la siguiente forma. En un año, siempre o referente a 2 años calendario, meses, fecha y meses fecha. También en días se entiende como días hábiles, porque una cosa son días hábiles, otras cosas son días calendarios. Aquí hay que hacer una referencia. Se entiende en la parte fiscal como día hábil de lunes a viernes, no así sábado y domingo. Es decir, que si yo tengo el plazo para presentar y pagar mi formulario 200, que es del IVA, y este plazo es domingo o es un día feriado, yo lo voy a pagar recién al día siguiente hábil. ¿Qué quiere decir esto? Que si domingo es mi fecha de plazo y lunes es feriado, yo recién voy a poder pagarlo el día martes, sin que impuestos me cobre intereses, me cobre mora o me cobre multa por incumplimiento a los deberes formales. Entonces, esos son los plazos. Se trabaja días hábiles, se trabaja años, calendario, meses, fecha, y también se corre a partir del día siguiente hábil. Quiere decir que si yo hoy día abro mi NIT, a partir de mañana ya corre mi calendario impositivo. También se habla de plazos a los momentos y días hábiles administrativos y no surte efecto el término de la distancia. Es decir, que si mi plazo tengo que pagar y presentar mi formulario el lunes, no importa si yo estoy en la China, yo tengo que pagar el día lunes. Puedo presentar mi formulario porque está en la plataforma del SIN y esa plataforma la puedo abrir desde cualquier sitio del mundo y puedo hacer transferencia bancaria a través del internet. Entonces no hay objeción a que se esté postergando o solicitando una prórroga dentro de impuestos nacionales. No hay excusa. Entonces sí se puede pagar y puedo omitir el pago. Eso sí puedo hacerlo si es que no tengo fondos para cancelar. Y después cancelarlo junto con la boleta 1000. Las normas sustantivas y materiales. Las fuentes del derecho tributario. Aquí hablamos como primera fuente y la fuente matriz, la Constitución Política del Estado. Luego vienen los convenios y tratados internacionales aprobados por el Congreso Nacional, lo que hoy se conoce como la Asamblea Legislativa, que está conformada por diputados y senadores. Luego tenemos los códigos, entre ellos el Código Tributario. Luego están las leyes, como la Ley 843. Luego tenemos los decretos supremos, como el Decreto 21060 o el Decreto 23318. Las resoluciones supremas y demás disposiciones con carácter legal y
debajo de todo eso ya están las normativas de directorio y las ordenanzas municipales según el ámbito de trabajo. Dentro de la fuente del derecho tributario nosotros tenemos que observar el principio de legalidad, porque dice que solo la ley puede crear, modificar y suprimir tributos, definir exclusiones, otorgar y suprimir exenciones o condonaciones. Solamente la ley puede establecer procedimientos jurídicos nacionales, tipificar ilícitos, establecer las sanciones, ver las preferencias y garantías, establecer diferentes tipos de régimen, también ver la comprobación sobre el Senado Nacional en cuanto a municipios y gravámenes arancelarios del área aduanera. La interpretación de las normas tributarias se utilizan todos los métodos admitidos en derecho, pudiendo llevarse resultados extenciosos o restrictivos de analogía. Las leyes se interpretan. No se habla mucho de la ley a letra muerta. ¿Qué quiere decir esto? De que lo que dice la ley se cumple, sino que a veces hay leyes que tienen un poco de vacío y debemos interpretar de la mejor manera posible. Los tributos. Los tributos tenemos impuestos, tasas, contribuciones especiales y las patentes municipales. Dentro de los impuestos, que es un tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación prevista ya por ley, independiente de toda actividad estatal relativa directamente al contribuyente. La tasa es una prestación de servicio público o la realización de alguna actividad individualizada en el sujeto pasivo, cuya recaudación no debe tener un destino ajeno a su prestación. Las contribuciones especiales tienen como hecho generador beneficio derivado de la realización de obras públicas o de actividades estatales. Y las patentes municipales, que son el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público o la obtención de autorización para realizar actividades económicas. Impuestos pueden ser el IVA, el IT, el IUE, RCIVA, el impuesto al juego, a los hidrocarburos, etc. Las tasas, tenemos las tasas de aeropuertos, tenemos las tasas de andén en las terminales de buses, tenemos los peajes que también son tasas, los timbres que antes eran de correo para enviar documentación, esas también eran tasas. Contribuciones especiales, aquí hablamos de obras públicas, y las patentes municipales, que como ejemplo le doy las licencias de funcionamiento. La relación jurídico-tributaria. La obligación tributaria es el vínculo de carácter personal, legal, inoponible e inafectable. Esa es la obligación tributaria. ¿Por qué es personal? Porque va directamente del Estado al contribuyente, es decir, al sujeto pasivo. Es legal porque está avalado por una ley o por un decreto. Es inoponible porque el contribuyente, al realizar una operación dentro de su actividad, no puede oponerse al pago del tributo. Y es inafectable porque al estar legalizado, eso no le va a afectar en su actividad comercial. El hecho generador. El hecho generador viene de la naturaleza legal o material ya establecido por una ley, cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria. Es decir, cuando yo realizo una compraventa, ahí está naciendo mi obligación tributaria porque yo tengo que dar una factura y tengo que pagar los impuestos de esa factura, que implica el IVA y también el IT. Exención. Dispensa de la obligación tributaria establecida por ley. Quiere decir que
no estoy sujeto a ese impuesto. Sujetos de la relación. Aquí tenemos el sujeto activo, que es el Estado, sujeto pasivo, que es el contribuyente, terceros responsables, que vienen a ser los representantes legales de las empresas y los contadores, y los sucesores, que en caso de fallecimiento de alguno de los dos anteriores, quiere decir que los herederos se harán cargo de la deuda tributaria. La base imponible es la unidad de medida o valor de magnitud que determinado por ley y sobre la cual va a recaer la alícuota. Quiere decir que es el monto o el importe sobre el cual yo voy a someter el porcentaje del impuesto para saber cuánto voy a pagar de tributo. Y la alícuota, que es el valor fijo o porcentual establecido ya por ley, que se aplica sobre la base imponible para determinar el tributo. Los sujetos de la relación jurídico-tributaria. Tenemos el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo viene a ser el Estado, que es el que ejerce sus facultades de recaudación, verificación, fiscalización, ejecución, mediante la aduana nacional, servicios de impuestos nacionales y los gobiernos municipales. Estos son los administradores o los recaudadores tributarios. El sujeto pasivo viene a ser el contribuyente, los sustitutos y los deudores solidarios. El contribuyente, que puede ser una persona natural, una persona jurídica o por herencia al yacente, es decir, al que precede o al que por consanguineidad es el más cercano. El sustituto, quien cumple el lugar del contribuyente, obligaciones tributarias materiales y formales. Aquí tenemos los agentes de retención y los agentes de percepción. Uno de los agentes de retención pues son las mismas empresas que retienen un cierto importe para el pago ya sea del RC/IVA o de otro tipo de impuesto. Y los deudores solidarios, que son sujetos pasivos, respecto de los cuales se verifique que está dentro de un mismo hecho generador. Los terceros responsables. Los terceros responsables no son directamente el sujeto pasivo, sino que son aquellos que están dados por la administración del patrimonio ajeno. Pueden ser padres, tutores, albaceas, directores administrativos, gerentes, representantes de personas jurídicas, mandatarios, síndicos, etc. Y responsables por presentación de la ejecución siempre que se realice sobre el patrimonio del sujeto pasivo. Los responsables por administración del patrimonio ajeno asumen la responsabilidad por este hasta el límite del valor del patrimonio. Por la sucesión de obligaciones, por transmisión gratuita onerosa de bienes. Aquí tenemos las donaciones legales, los adquirientes de bienes mercantiles, por sucesión de titularidad o explotación de empresas, limitar al valor de los bienes que reciben, salvo los sucesores, entre otros. También tenemos los sucesores de las personas naturales a título universal, que están derechos y obligaciones del sujeto pasivo y los terceros responsables del fallecido. También están los sucesores de las personas naturales a título universal, que son los derechos y obligaciones del sujeto pasivo y terceros responsables del fallecido, cumplidos por los herederos. Y la solidaridad y efecto.
Esto nos habla de la obligación exigible ante cualquiera en su totalidad. El pago total libera a los otros del derecho de repetir dicha obligación. Cumplimiento de deber formal libera a los otros. La exención alcanza todos los que se benefician, salvo los que quedan fuera de la determinada persona específica. Y la interrupción o suspensión de la prescripción a favor o en contra que beneficie o perjudique a los demás. Domicilio tributario. Aquí tenemos 5 diferentes. Tenemos el domicilio según el deber formal, que es el domicilio dentro del territorio nacional o el lugar donde se encontrará nuestra actividad comercial o productiva. También tenemos el domicilio natural, que es donde habita el contribuyente, o en su defecto donde también está el negocio y ocurre el hecho generador. Porque yo puedo tener mi casa, mi vivienda y también ahí mi negocio. Personas naturales con domicilio no señalado. Es donde se encuentra la dirección o administración efectiva, donde se halla la actividad principal, esto en caso de tener casa matriz y sucursales. También están los no inscritos, que es el lugar donde ocurre el hecho generador. Y el domicilio especial, que esto es opcional, siempre y cuando esté dentro del territorio nacional y puede ser revocado de oficio. Deuda tributaria. El monto total a pagar después de vencido el plazo de cumplimiento de la obligación tributaria se llama deuda tributaria. Es decir, si yo tenía que pagar hoy día mi impuesto y solo presenté mi formulario, a partir de mañana ya yo cuento con una deuda tributaria. Esta es la fórmula que yo voy a ocupar para determinar mi deuda tributaria. Tengo mi tributo omitido, que es lo que tenía que haber pagado. Tengo mi fórmula de los intereses, que desde el año 1, podemos decir así, del 1 hasta 4 años es del 4%, hasta 6 años es del 6%, arriba de 8 años ya es el 10%. Y a eso tengo que sumar los días de mora entre la fecha de vencimiento y la fecha de pago. Aquí también el tributo omitido dice expresado en UFB. ¿Qué quiere decir esto? Que el tributo omitido yo tengo que actualizarlo. Tengo que sacarle su IPA, que esa es su actualización. Para determinar la deuda tributaria, mi tributo omitido tiene que estar actualizado. Eso lo multiplico por los intereses y le sumo los días de mora. Las características es que la obligación de pagar surge su necesidad de intervención o requerimiento de la administración. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una deuda y pasan los meses y pasan años, el Servicio de Impuestos Nacionales puede intervenir o requerirme que yo me apersone a Impuestos Nacionales porque he sido fiscalizada y se ha determinado que yo tengo deudas tributarias no pagadas, o en su defecto deudas tributarias a medio pagar, si es que yo he tenido una facilidad de pago y no la he cumplido. Formas de extinción de la deuda tributaria. Hay 6 formas de extinguir una deuda tributaria. La primera es pagarla de la forma normal. Es decir, tengo mi fecha de vencimiento y yo voy y la pago. No tengo deuda tributaria. Compensación. Aquí puedo proceder entre deudas tributarias como lo que es el débito y el crédito fiscal, o también el IT con el IUE. Puedo hacer compensación de esos impuestos. Confusión.
Cuando el sujeto activo de la obligación tributaria queda colocado en situación de deudor de la misma. Condonación, cuando se procede en virtud de la ley de alcance general. Ahí se cuenta lo que son los perdonazos tributarios. La prescripción. 4 años para controlar, verificar, controlar, fiscalizar tributos, determinar deudas, imponer sanciones, etc. 7 años si el sujeto pasivo no se inscribe en los registros pertinentes. Interrupción notificada, reconocimiento de deuda por el sujeto pasivo y solicitud de prórroga en su facilidad de pago. Suspensión de inicio de fiscalización de 6 meses interpuesto por recursos judiciales. Estos recursos pueden ser el recurso de alzada o el recurso de ejecución tributaria interpuesto por la AIT. Otra forma de extinción es el desistimiento de la declaración de mercadería, abonos expresos de hechos de mercancías, que fueron, un ejemplo es cuando interviene la aduana nacional y supuestamente la mercadería es de contrabando. Si el contribuyente presenta la documentación y sale de que le sale mucho más caro que la mercadería pagar las multas y lo demás, la deja la mercadería ahí y ahí se extingue la deuda tributaria porque se da por hecho de que aduana se hace pago con la mercadería. Entonces esa es otra forma de extinguir una deuda tributaria.